Bienvenidos a su devocional. Aceptándonos al Señor Jesucristo, teniéndote fe y esperanza. La talela y teniéndote fe y esperanza. San Luis y basta. El día de hoy les acompaña la familia López Martínez y el tema que estaremos compartiendo con ustedes es Pablo de Tarso. El apóstol Pablo se llamaba Saulus en griego y su nombre fue cambiado por Paulus para demostrar su humildad ante Jesucristo. Por ello, este significado de Paulus, que es conocido por nosotros como Pablo, quiere decir que es hombre pequeño, hombre humilde, el menor. ¿Y por qué este nombre? Porque él siempre se consideró el apóstol más pequeño, de menor importancia, el último de ser llamado el apostolado de todos los apóstoles. En 1 Corintios 15, del 8 al 10, dice así: Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en 1 Corintios 1:27, Pablo aclara que En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se crean sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y podemos ver que al principio de la carta a los romanos y en otras, Pablo empieza a presentarse a sí mismo como Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El cambio de su nombre de judío perseguidor Saulo a apóstol predicador del Mesías, y como apóstol esclavo de Dios y de Cristo, como apóstol también un instrumento humano pequeño y de poco valor, al que sin embargo Dios escoge para una altísima misión. Ninguno de los seguidores de Cristo contribuyó tanto como él a establecer los fundamentos de la doctrina y las prácticas cristianas. El apóstol Pablo no fue o no siempre fue cristiano, sino que sufrió una conversión. Pasó de rechazar por completo a Jesús a admirarlo y a dedicarse a evangelizar. En el capítulo 9 de Hechos cuenta cómo Pablo, un joven judío conocido como Saúl, se dedicaba a perseguir a los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Quiere decir que estaba combatiendo contra alguien mayor que él y que no le iba a poder vencer. Eso quiere decir esta palabra. También podemos ver aquí que tuvo un encuentro personal con el gran yo soy. Yo creo que esto es lo que destaca la vida de Pablo. Yo creo que esto es lo que destaca lo que hablamos en esta mañana y del tema más importante que relaciona a nuestras vidas con la vida de él. Lo más importante y principal que se puede exaltar de esto es ese encuentro personal, pero más que eso
es el conocer al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo creo que esto es lo que mejor resalta en esta biografía y resalta en nuestras biografías también, que un día decidimos tomar esa decisión de seguir a Jesucristo como el Señor y Salvador de nosotros. Esto ha marcado la historia y esto fue lo sorprendente allí. Pablo de Tarso, de nombre judío Saulo de Tarso, es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o solamente el apóstol. Fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los importantes centros urbanos del Imperio Romano, como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, y redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos. Él fue usado para escribir 13 libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a multitudes. Él escribió en griego koiné esta palabra, y él nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la actual Turquía, entonces ciudad capital de la provincia romana de Cilicia. ¿Y esto dónde está ubicado? Del Asia Menor. ¿Sí? Y se estima que Pablo nació a comienzos del siglo I, hacia el año 10, por lo tanto fue contemporáneo de Jesús de Nazaret. Después del Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por Jerusalén. De allí que vemos a Esteban y otros creyentes, y hubo tal impacto que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. Y esto despertó la persecución contra la iglesia, en la cual participó Pablo. Allí en Hechos nos relata cuando Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Esto está en Hechos 8, versículo 3. Su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Y después de él haber tenido un encuentro con Dios personal, él entendió lo que significaba ser un prisionero de Cristo. En Hechos 9, versículo 1 al 2, dice así. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Y Hechos 9, versículo 3 al 5. Nos muestra cómo este encuentro cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. Él testificó sobre la causa de su entrega y arduo trabajo por el Evangelio. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios en Corintios 5, 14 al 15, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, el apóstol Pablo, el centro de sus mensajes era el Señor Jesucristo, y en sus escritos el nombre de él, de Cristo, aparece 380 veces. Lo supera otro nombre, que es el nombre de Dios, mencionado 500 veces. Esto hace entender que Jesucristo incidió profundamente en su vida,
y en Cristo encontramos el culmen de la historia de la salvación. Así lo escribe a los romanos: el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley. La idea aparece más explícita en la carta de los Gálatas: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, se entra en comunión con Dios por obra exclusiva de la gracia. Él sale a nuestro encuentro y nos acoge con su misericordia, perdonando nuestros pecados y permitiéndonos establecer una relación de amor con Él y con nuestros hermanos. También Él nos habla y nos hace identificar con Cristo, que llevamos y vivimos una vida en el Espíritu. Entonces podemos ver que nos lleva a esta vida en Cristo, a ver este pasaje que dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo podía decir el apóstol Pablo, porque él pudo entregar su vida a Cristo, ¿sí? Esta vida de Pablo a favor del Evangelio, sus constantes padecimientos por causa del mensaje de la cruz y su resolución a morir por proclamar a Cristo fueron muestra del amor del apóstol por su Rey y Señor. Y de esa manera podemos ver una vida entregada a la causa de Cristo para la gloria de Dios. Ahora, tú y yo, como Pablo, somos personas que tenemos defectos, fallas, somos pecadores, pero lo importante es que somos limpios a través de la sangre de Jesucristo. Cuando le entregamos nuestras vidas a Él, podemos ver cuán maravilloso puede ser su poder, su gracia y su bondad al usarnos como instrumentos para alcanzar con Él el Evangelio y a otras personas. Dice en 2 Corintios 11, 22 al 29, en este versículos podemos ver que esa entrega, después de conocer a Cristo, que es la parte fundamental y el tema principal que estamos viendo en esta mañana, empieza una vida que no es como nosotros nos la imaginamos, no es como la gente se lo imagina, que no puede entender lo que va a pasar después de tener un encuentro personal con Cristo. ¿Y cuál es esa vida? Vamos a leer allí, entonces, 2 Corintios 11, 22 al 29. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Aquí vemos lo que pasa uno en nuestra vida cristiana, cualquier conciencia con la realidad. Puede decir usted: yo estoy pasando por todas esas cosas, estoy pasando por el desierto, por angustias. Mire todo lo que pasó el apóstol Pablo. Ahora puede decir una persona: ¿qué es lo que está pasando? Puede decir una persona que y ven esta imagen, ven este cuadro y van a decir: pero usted está completamente loco si va a ser un cristiano.
pero realmente es la vida. Jesús es la vida. En 2 Corintios 12, versículos 7 al 8 dice: Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Esta es la vida cristiana. Y el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo más maravilloso, que en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las dificultades, de lo que tú estás pasando en este momento, enfermedades, lucha con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, esto es aún lo mejor. Segunda de Corintios 11:30 dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y en 2 de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Espero que en esta mañana encomiende todo en manos de Dios, su vida primeramente. Si ya recibió a Jesucristo como Señor Salvador y usted es un hijo de Él, le invito a que se acerque cada día y tenga una relación constante, se acerque a través de su palabra. Y si lee muy poco, si casi no lee la Biblia, no lee su palabra, haga en esta mañana un compromiso con Dios. Y si usted nunca ha tenido este encuentro, nunca ha decidido aceptarlo en su corazón, es momento que lo haga, porque Dios habla a su vida, que Él lo toma de donde usted está, en su debilidad, en sus problemas, en medio de esos insultos que usted ha hecho contra Él, para usarlo en favor y ganar muchas almas para Cristo y salvación de su vida primeramente. Te agradecemos, mi Dios amado, en esta mañana. Bendigo a mis hermanos, bendigo a cada oyente. Pedimos, Señor, salvación por este país, salvación por Israel y tu bendición para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los anuncios para esta semana: sábado, ayuno y oración de 8 a 12 de la mañana. Los de Guasque y San Luis lo harán desde sus lugares, cada uno. El sábado a las 4 p.m. reunión de jóvenes. Domingo, 6 de la mañana, 8 a.m. o 10, asista uno de ellos. Y a las 4 de la tarde, el encuentro, reunión allí en Centro de Fe y Esperanza San Luis y Centro de Fe y Esperanza Huasca. Están todos cordialmente invitados. Recuerden, la tarea es difundir el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Dios les bendiga grandemente.